Ya nos vemos ahora. Pues te damos la bienvenida, estimado José Mario, a este espacio que gracias a tu tiempo y a tu disposición nos estás brindando al Colegio de Abogados de los Altos de Jalisco, quienes te saludamos y te damos la cordial bienvenida, la ciber bienvenida a este espacio que con tu colaboración y con las ganas de escucharte, seguros estamos de que tendremos una tarde llena de inspiración, porque para quienes no tienen o no han tenido el gusto de conocer al licenciado José Mario, es un abogado inquieto, es un abogado que piensa y que hace, y que además inspira, y que ese es uno de los motivos por los que esta charla la hemos titulado La abogacía como factor en la impartición de justicia y en el desarrollo de una sociedad justa. Asimismo, con un enfoque hacia una asociación que se llama Renace, de la que tú eres fundador en la ciudad de San Luis Potosí y de la que has pasado de la planeación a la acción y en la perseverancia de este tiempo ha dado frutos de una manera tan interesante en la que mucha gente se ha visto beneficiada, sobre todo la sociedad. Y tú nos platicarás también de qué manera trascienden los abogados que participan en esa iniciativa. Quiero leer tu currículum, José Mario, pero va a ser un extracto, porque realmente has hecho y has participado en tantas cosas que espero que para quienes no te han seguido la pista, sea hoy el punto de partida y te conozcan en cada una de tus múltiples actividades, desde tu despacho, desde tu correduría, desde la participación en organismos y bien, para quienes ya te siguen, porque sé que hay personas en este grupo que ya te conocen y que aunque tú no te des cuenta, ya das de qué hablar y cosas buenas. Pues el licenciado José Mario de la Garza nació el 13 de febrero de 1969. Es mexicano por nacimiento. Su padre es abogado. Él es egresado de la Escuela Libre de Derecho, con mención honorífica. Ha tenido diversos cursos de actualización, tanto a nivel nacional como internacional. Tiene maestría en Derecho Corporativo por la Universidad Anáhuac. Es maestro en la licenciatura de Derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Desde 1990 a la fecha ha trabajado en diferentes firmas de abogados. Actualmente en la firma es Bufete de la Garza, donde es socio y, como ya se los he dicho, su padre es el fundador. Desde a partir de febrero de 2017, asumió la presidencia de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y también la cual dejó la presidencia en marzo pasado, y también fue presidente del Consejo Nacional de la Abogacía Mexicana. Es presidente de la Asociación Renace, capítulo San Luis Potosí. Seguramente, José Mario, se me escapan muchas otras actividades tuyas. Eres corredor público en la Plaza de San Luis Potosí. Y bueno, pues por las noticias nos hemos enterado de que Coparmex Nacional te ha hecho la invitación y ha dejado en ti la confianza y la responsabilidad de la titularidad de la Comisión de Litigio Estratégico, que creemos
harás un papel muy trascendente del cual no solo te observaremos, sino que como gremio de abogados puedes contar en la distancia con nosotros y en la cercanía cuando así lo requieras. Pues muchas gracias, José Mario, y quedamos de ti en esta conferencia. Muchísimas gracias, José María, aunque claramente incumpliste nuestro compromiso de no mencionar mi currículum. Yo le había pedido a José María que me presentara nada más como abogado y amigo de todos ustedes, y muchas gracias por la invitación esta tarde a hacer algunas reflexiones y a compartir con ustedes algunas ideas y vivencias que pues en el transitar de tratar de construir un México más justo, como decía José María, pues hemos estado en esta actividad. Quiero empezar con esta reflexión en cuanto a cómo se entiende o cómo se ha entendido en México el ser abogado o el ser abogada. Ese creo que es un punto donde tenemos que partir como punto inicial. En algún momento, cuando yo ya no estaba de presidente en la Barra Mexicana Colegio de Abogados, se decidió asociar a 3 colegios que son importantes y que pudiéramos generar una estructura de mayor peso, que es el que mencionaba José María, que es el Consejo General de la Abogacía Mexicana. Y ahí se unió la Barra, por una parte, el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados y la NADE, como 3 instituciones sólidas de abogacía. Y nuestra idea era, pues con eso, tener una mayor incidencia en las reflexiones que hay en México con respecto a la abogacía. Entonces, yo había terminado la presidencia de la Barra y me tocó ser presidente de esta estructura, de este colegio, de este consejo, que es un modelo similar a lo que han hecho en España para fortalecer a la profesión. Y entonces me invitaron a dar una charla en algún momento sobre cómo veía yo a la profesión en México. Y ahí en esa charla estaba José Ramón Cosío, quien ustedes conocen, ya como exministro, y algunas otras personalidades que las habían invitado a esta reflexión. Y yo en algún momento les decía a los asistentes que desde mi personal punto de vista, la abogacía le ha quedado de ver al país, y que los abogados y las abogadas en México le hemos quedado a deber al país. Se hicieron algunas otras reflexiones, se hicieron algunos otros comentarios, y entonces pues pasaron unos días y esta nota, así con ese título, apareció publicado en un periódico en el sentido de que la abogacía le quedaba a deber al país. Y pues esa nota alguien la vio, alguien la revisó, y se empezó a compartir en todos los chats de la Barra y de muchos chats donde yo participo de abogados y de abogadas. Y entonces empecé a recibir pues muchas críticas fuertes de amigos y de amigas que me decían, oye, pero ¿cómo dices tú, o cómo te atreves a decir esto? Y cómo es que un expresidente de la Barra dice que la abogacía le queda de ver al país. Y en un principio pues pensé, ¿por qué era tan fuerte la crítica a lo que yo había dicho? ¿Por qué había causado tanto enojo y tanto encono? Algunos expresidentes inclusive de la Barra me mandaron una carta y me pedían que me retractara o que corrigiera la afirmación, y pues yo decía, pues esto fue lo que yo dije y es un reflejo de mi reflexión. Y empecé a tratar de indagar cuál era el punto, y me di cuenta de esto, que en muchos casos la forma en la que hemos construido la abogacía y de parte de nuestro ejercicio profesional, nosotros asumimos que un buen abogado o una buena abogada en nuestro país pues se dedica al ejercicio profesional, atiende casos, atiende a sus clientes, cobra honorarios de forma razonable, sigue un código de ética, atiende los asuntos de forma diligente, le rinde cuentas a los clientes de qué es lo que está haciendo, tiene una firma de abogados que se desempeña en un lugar en México, y digamos que este es el transitar de muchísimas personas que
ejercen la profesión igual que todos ustedes, ¿no? Y entonces veía yo que muchos decían, pues es que, ¿por qué piensas tú que le quedamos a deber al país si estamos haciendo lo que nos corresponde? Atender asuntos, resolverlos, plantear demandas, darle seguimiento y entonces digamos, como se dice coloquialmente, me cayó el 20 de por qué había ido tanto en cono con esta declaración. Y entendí que mucha parte de la abogacía con la que yo estaba conviviendo asumían que su responsabilidad era y no veían más allá de transitar en lo que pasaba en el país, las miles de violaciones a los derechos humanos, las injusticias que se cometen en todos lados, la dificultad de acceso a la justicia, la corrupción, la impunidad, y parecía como que muchos de los abogados y de las abogadas, pues eso lo sentían como algo ajeno, algo lejano, ausente, o quizás no se sentían corresponsables o responsables de esas realidades y parecía como que no era, desde la perspectiva de la abogacía, no era nuestra culpa que el país sea inviable, que el Estado de Derecho pues no exista y que el sistema no funcione. Parecía como que eso pues no era parte de nuestra agenda. Y entonces me percaté que entonces gran parte de la reflexión jurídica en este país transita por pensar que esos problemas nosotros no tendríamos por qué abocarnos a ellos, ni tampoco tendríamos por qué tratar de solucionarlos. Y ahí viene esta primera reflexión. A mí me parece que cuando, cuando uno se compromete con esta profesión, y aprovechando que esta conferencia se está enmarcada en el Día del Abogado y de la Abogada, pues yo los invito a que este viernes por la tarde hagamos estas reflexiones. Es decir, ¿qué implica ser abogado? ¿Qué implica ser abogada? ¿Cuál es mi alcance y cuáles son mis impactos en la sociedad? Y entonces a partir de ahí pienso que además de tener firmas o además de ejercer la profesión o estar en el sector público o desempeñar alguna actividad que tenga que ver con nuestro ejercicio, tenemos una corresponsabilidad por resolver la problemática en general, que es muy compleja y que pues cada día desafortunadamente desde mi punto de vista se agrava y se vuelve en contra inclusive en contra de los propios abogados y de las propias abogadas. A partir de ahí pensamos, hace algunos casi ya 10 años, en crear esta estructura que ya decía José María, que se llama Renace. Y en un primer momento nuestro enfoque fue defender a personas que estaban en prisión de manera injusta, que no podían defenderse, que no habían sido, que no habían tenido una defensa adecuada y que se podía llevar a cabo una defensa correcta y obtener su libertad. Este fue como una primera aproximación y pues nos dimos cuenta, lo que todos ustedes ya saben, no necesito repetirlo aquí, en que pues en las cárceles mexicanas pues prevalece la injusticia y prevalece la pobreza y prevalecen miles de personas que no han sido defendidas, que no tienen recursos y que no tienen forma de salir de la privación de su libertad. Y ahí nos dimos a la tarea de defender a muchísimas personas con mucho éxito y con unas historias realmente pues desgarradoras, ¿no? Desgarradoras. Quiero citar una, no solamente como ejemplo de todas estas historias. Estamos por terminar de escribir un libro que con mucho gusto espero compartirlo con ustedes en los próximos meses, pero me recuerdo en un caso de una niña de 16 años que apareció muerta en un municipio de San Luis Potosí, cercano a la Huasteca, que se llama Río Verde, pues la comunidad realmente se conmovió por este asesinato. La niña apareció en un canalón muerta y empezaron a hacerse las indagaciones de qué era lo que había pasado y pues alguna persona en la comunidad dijo, aquí los asesinos eran unos jóvenes que venían en una camioneta pick-up blanca. Pasaron como 15 días y a unos 150 kilómetros del lugar donde acontecieron estos hechos, la policía encontró a unos jóvenes jornaleros que tenían una camioneta pick-up blanca
y entonces se les detuvo y estos jóvenes permanecieron en prisión por 8 años, acusados del delito de homicidio. Eran 4 hermanos a los que se les detuvo en este contexto. La única prueba que había en contra de ellos durante todo el procedimiento era la famosa camioneta blanca. Cuando fui a ver, este asunto llegó a Renace ya para promover el juicio de amparo, y cuando fui a ver a la magistrada ponente con respecto a este asunto, le comenté, oiga, pues mire, yo me siento afortunado de no tener una camioneta blanca, porque seguramente si tuviera una camioneta blanca, pues estaría privado de mi libertad, acusado de un homicidio. Pues finalmente estos jóvenes salieron después de 8 años, pues con una defensoría nula, una defensa nula, perdón, y me recuerdo que cuando salieron, aquí ellos estaban en el penal, en la capital de San Luis Potosí. Me recuerdo que no tenían ni recursos para poder trasladarse a Río Verde. Hicimos una colecta entre todos y les pudimos apoyar para que se hiciera un apoyo de dinero para llevarlos a Río Verde. Y de ahí surgió, inclusive, lo comparto porque me parece que es también un tema de reflexión, el presentar una iniciativa en San Luis Potosí, en el Congreso del Estado, para establecer una compensación económica en cuanto seas procesado y privado de tu libertad y después resulte que se obtiene una sentencia absolutoria, como fue en este caso. En este país, pues eso no genera ninguna responsabilidad. Ahora recientemente se habló ya de reconocer el error judicial. Vamos a ver cómo avanza esto. Y entonces, digamos, esa fue como una primera experiencia para mí, acercarme a este tipo de asuntos que, como saben ustedes, hay muchísimos que se pueden atender y se pueden resolver con buenos planteamientos y con interacciones con los jueces, como todos ustedes lo hacen todos los días. Posteriormente empezamos a abrir nuestra agenda a defender temas que tienen que ver con derechos humanos, y a partir de ahí, como lo comentó José María, en Renace nos hemos dedicado a litigios estratégicos que tienen que ver con educación, la educación en las primarias, que tienen que ver con el acceso al agua, que tienen que ver con, en esta temporada hemos estado muy activos con el tema de la defensa de los médicos, de las personas que trabajan en el sector salud, la defensa de los niños a los que no se les dan medicamentos, la defensa de las personas que están consideradas como víctimas en términos de la legislación y el proceso que existe en las leyes para efectos de obtener indemnizaciones para efectos de salir adelante. Hemos llevado también algunos asuntos. Obviamente todo esto lo hemos hecho pro bono. Ahorita voy a entrar al tema pro bono, pero lo dejo así en claro. Y entonces esta segunda faceta, digamos, de Renace en cuanto a ser actores de estos asuntos, nos ha llevado a muchas reflexiones que quiero compartir con ustedes, algunas de ellas en esta tarde, para que después de que termine yo esta plática podamos abrir un diálogo, un conversatorio con ustedes. Me interesa mucho escuchar los puntos de vista de las abogadas y de los abogados que están con nosotros esta tarde. Bueno, en una primera aproximación, cuando hemos estado promoviendo los amparos en cuanto a escuelas, les platico que hemos buscado escuelas que están totalmente deterioradas, en donde no hay baños, en donde no hay agua, en donde los salones pues son inservibles, y ahí están miles y miles de niños y de niñas estudiando. Nos hemos enfocado mucho en las primarias, y entonces a partir de esas comunidades educativas lo que hemos planteado como litigio estratégico es presentar demandas de amparo por violación al derecho humano a la educación, y lo hemos hecho a partir de los propios niños y niñas que son los estudiantes de esas escuelas, también utilizando el interés superior, la protección del interés superior de los niños y de las niñas. Y estos amparos nos han resultado pues con mucho éxito, porque inclusive en algunos, desde la suspensión, hemos logrado que las escuelas se dignifiquen, hemos logrado que las escuelas se modifiquen, se
se reparen y se pongan en un mínimo de dignidad para los estudiantes, ¿no? Siempre he pensado que unos niños y niñas que estudian en estas escuelas deterioradas, que a nadie le importan, en donde pues pareciera que son invisibles, que no tienen voz, estos niños les causamos una afectación en su autoestima, en su desarrollo, que por más que se haga en fechas posteriores y por más que se les dé apoyos, jamás van a poder compensarse esos daños que la comunidad y la colectividad les generamos. Entonces, a partir de estos ejercicios, de este modelo de amparo que hemos desarrollado en materia educativa, nos dimos cuenta de dos cosas que son importantes. Uno, y digo, esto tampoco es que sea un descubrimiento para todos ustedes, pero aquí se agudiza esta cuestión. Uno es nuestro andamiaje jurídico, nuestro andamiaje legislativo para hacer valer tus derechos. Yo, de muchos ejercicios en los que he convivido, estoy convencido que los procedimientos en México están diseñados para no poderse hacer valer, están diseñados para complicar el ejercicio de los derechos, están diseñados para personas que tienen dinero, están diseñados para la élite. Cualquier persona de escasos recursos, de grupos vulnerables, que pretenda promover un juicio de amparo, pues es imposible que lo haga. Es tan complejo el juicio de amparo, como ustedes lo saben, que es realmente inaccesible. Entonces resulta ser que en México tenemos pues, estas violaciones a los derechos humanos constantes, que además se han ido normalizando. Pues parecería normal que unos niños vayan a una escuela todo deteriorada, ¿no? Parecía normal que las personas no tengan agua, parecía normal que a unos niños que tienen cáncer no les den los medicamentos. O sea, es como estas violaciones que suceden todos los días, pero pues ya no nos impactan, ya no nos importan y ya no nos trascienden. Entonces, cuando ves a estos grupos y ves que el único mecanismo para hacer efectivos tus derechos es el juicio de amparo, pues te das cuenta del abismo en el que estamos y de la problemática tan profunda en la que estamos. Porque, pues, sí tienen un derecho humano a la educación, sí tienen un derecho humano al agua, sí tienen un derecho humano a la salud, pero pues imposible que lo hagan valer, imposible que lo hagan valer. Y por otro lado, tenemos una abogacía, pues desde mi punto de vista, y lo digo con mucho respeto, pero también creo que tenemos que ser críticos y tenemos que también vernos en el espejo y ver dónde estamos parados y ver lo que hemos hecho. De otra manera, la abogacía en este país seguirá viéndose como un mal necesario. Pues la abogacía tampoco ha hecho nada porque estas cuestiones cambien. Pues la actividad pro bono en México es muy residual, muy pocos lo hacen. Insisto, no se ve como un tema de trascendencia, ni se ve como un tema de relevancia. Entonces, aquí, pues este es un primer reflexión. Pues bueno, que queremos mejorar la justicia, habría que pensar si los procedimientos que tenemos, si los mecanismos que hay hoy por hoy, pues son los adecuados para un país de 60 millones de pobres, para un país de una abogacía con cero compromiso social, para un país pues empobrecido en su sistema de justicia. Yo creo que sí tendríamos que ameritar una reflexión si estos procedimientos que hemos mantenido y que hemos creado son los adecuados para resolver los miles y miles de casos que se presentan día con día. O si vamos a seguir manteniendo esta estructura en donde pues los procedimientos, como les digo, son para la élite y son para que los abogados ganemos dinero, pero pues mantener el país aislado de las soluciones, pues ahí está la violencia que tenemos hoy por hoy. Entonces, ese es un primer tema que les dejo como reflexión. No se ha logrado siquiera aprobar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. E insisto, el juicio de amparo está diseñado para ser inaccesible. Entonces, esto me parece que necesita la abogacía cambiarlo. Un segundo aspecto es el mecanismo en la que la problemática social se genera en México. Antes de que empezara la contingencia, fuimos a una escuela que nos pedían que apoyáramos con este amparo que les platico. Y cuando llegamos a la comunidad, allí también en la zona huasteca, en San Luis Potosí, las personas los padres de familia, digamos, se sorprendieron mucho de por qué nosotros habíamos acudido a ese lugar en estas fechas. Estamos hablando de los principios de marzo. Nos preguntaban, bueno, pero ¿por qué vienen estas fechas? Y yo no entendía bien la pregunta,
Después nos dimos cuenta que estas comunidades viven capturadas en un proceso, digamos, tipo electoral, en donde pues el día que hay elecciones van y les dan y los atienden y se vuelven clientelares, capturados. Y cuando alguien va y les plantea algún esquema, como en este caso, presentar un amparo, pues hay un nivel de desconfianza en nuestro país tremendo, un nivel de desconfianza que hemos creado que a mí me preocupa sobremanera. Entonces, de entrada, las personas que viven en estas comunidades, en donde, como les digo, las violaciones a los derechos humanos son el pan de todos los días, pues tampoco están en el entendimiento que alguien los pueda ayudar. Primeramente piensan que uno va a quitarles los bienes, las parcelas, y que nuestra posición va a ser de obtenerles una ventaja. Y eso, pues en un país es muy grave. México es un país de desconfianzas generalizadas. Entonces, esta idea de si alguien viene a ayudarme, o tiene que ser un esquema de proceso electoral donde me van a pedir mi voto y a cambio de mi voto me van a dar algo más, o si alguien viene simplemente así como una ocurrencia a ayudarme, pues de entrada pongo una barrera y no permito que eso pase porque pues ha habido tantos abusos que no hay confianza. Entonces, esta sociedad de la desconfianza que hemos creado, me parece que también somos claramente corresponsables y tenemos que buscar un mecanismo en que esto se solucione. Eh, segundo punto, el temor que hay en nuestra sociedad de demandar, de exigir en lugar de pedir. Esto me parece que es importante. O sea, cuando se va y se plantea que se presenten demandas de amparo contra las autoridades, todavía está muy exacerbado esta visión de yo no quiero molestar, déjenme ponerlo así, a las autoridades, o yo no quiero incomodar a las autoridades, porque hemos construido un México a partir de la petición, no a partir de exigir los derechos. Y esta dinámica me parece que los abogados y las abogadas la tenemos que cambiar. La tenemos que cambiar y tenemos que construir una sociedad que transite del pedir al exigir, ¿ya? Y que esta exigencia sea contundente. También en este ejercicio de derechos humanos, me parece que un ejercicio que hemos hecho y que ha tenido buenos resultados es socializar, difundir, comunicar todo este trabajo que estamos haciendo e invitar a muchos abogados y abogadas que están en otras partes de México que lo puedan replicar y que podamos compartir estos éxitos, estas demandas, estas resoluciones, estas sentencias, que las podamos compartir de una forma abierta. Y para eso hicimos una alianza a finales del año pasado con Mexicanos contra la Corrupción, que dirige Claudio X González, y se nos ocurrió hacer un ejercicio interesante, una alianza de Renace con Mexicanos contra la Corrupción, que se llama Toma tu Remo, y ese ejercicio implica, bueno, hasta hoy vamos en 14 estados de la República, en donde ya tenemos una estructura que quiere hacer estos mismos ejercicios, ¿no? Que quiere promover este tipo de demandas que tienen que ver con la problemática social de México y que quieren hacerlo desde la agenda de los estados, de las comunidades, de las pequeñas ciudades donde esto se da. Entonces, lo estamos replicando así en 14 entidades, y nuestra idea es que pues, el éxito que se tuvo en San Luis con el asunto de la educación se replique en todas partes. El éxito que se tiene en Oaxaca con el tema del agua se replique en todas partes. Y así ir generando una acción de dos maneras. Abogados y abogadas comprometidos desde su localidad, porque a mí me parece que donde tenemos que transformar es de lo local, de nuestra comunidad, donde nosotros nos desarrollamos junto con nuestras familias. Ahí es donde tenemos que actuar desde lo local, identificar la problemática social, promover litigios estratégicos y transformar el país a base de sentencias. Ese es el planteamiento. Vamos a cambiar a México con sentencias. Y ahí también implica un reto, porque cuando estaba platicando yo con Claudio de este ejercicio de hacer un cambio de paradigma
y decir no vamos a cambiar a México con manifestaciones o escribiendo columnas en los periódicos o interviniendo de alguna forma como actores políticos, sino más bien obteniendo sentencias. Y nos dimos cuenta de este otro problema que tiene la abogacía. La abogacía en México está sentada esperando a que los asuntos le lleguen y está sentada esperando a ver qué día le llega un asunto y cómo lo resuelve. Estos asuntos de tipo social no nos van a llegar nunca. Las personas de la escuela, esta escuela que les platico, la primera escuela que logramos amparar, es una escuela que se llama Pino Suárez, pues esas personas, esa familia de esa comunidad, jamás van a venir conmigo a pedirme apoyo, no van a venir a tocar la puerta de mi despacho para que yo los atienda, no van a venir a contratarme para que yo les promueva un juicio de amparo, no, yo tengo que ir a buscarlos a ellos, yo tengo que salir de mi estructura, yo tengo que ir a tocar la puerta de ellos. Esto es una aproximación totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. No es yo tengo mi despacho y a ver qué asunto me va a llegar y a ver cuándo me llega un asunto pro bono. No, es tú vas a tener que ir a buscar y vas a tener que ir a construir el asunto y vas a tener que ir a hablar con la comunidad y vas a tener que volverte en una especie de activista en donde sales con un lenguaje no jurídico y donde le explicas a las personas cómo se puede resolver su problemática a partir de sentencias. Entonces, a mí me parece que nuestro reto es el siguiente. Nuestro reto es el siguiente. Todos los que están en la charla hoy seguramente pues tienen su práctica profesional y seguramente, me atrevo a decirlo, todos los que estamos esta tarde, el día de hoy, compartiendo estas ideas, pues tenemos éxito y somos personas que nos entusiasma la abogacía. Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente para resolver el problema de justicia que al inicio de esta charla decía José María. El problema de justicia es tan grave que lo tenemos que resolver entre todos los que están acompañándome el día de hoy y tenemos que, pues como se los planteo, salir a buscar los asuntos, a buscar los problemas sociales, a buscar a las personas que se están sufriendo estas violaciones de derechos humanos para que nosotros seamos los que resolvamos esta problemática. Entonces vamos a tener que pues ponerle tiempo, meterle horas a México, meterle horas a nuestras comunidades y poder transformar la realidad de lo que pasa en nuestro país. Y a mí en este sentido me gusta mucho citar cuando hablo de esta nueva cultura de la abogacía, es decir, qué bueno que tengas tu despacho, qué bueno que te vaya muy bien, qué bueno que lleves los mejores asuntos, qué bueno que cobres honorarios, pero eso no es suficiente, eso no es suficiente. Tienes que salir afuera a buscar los problemas sociales, a encontrarlos y a resolverlos. Y los vamos a ir resolviendo de uno por uno. No vamos a resolver el sistema educativo, vamos a resolver escuela por escuela y vamos a ir generando sentencias que modifiquen estas realidades. Ahora bien, el asunto que les platico, que me gusta ponerlo como ejemplo, fue un asunto que se gestionó en Estados Unidos hace ya mucho tiempo, que tiene que ver con temas también educativos, que fue un litigio estratégico que cambió la educación en Estados Unidos, que es un litigio de una niña de apellido Brown, que sus papás intentaron inscribirla en una escuela que era una escuela para blancos, y ella era una niña de la comunidad afroamericana. Estoy hablándoles en la época de la segregación en Estados Unidos, y entonces pues fueron a su comunidad en Alabama a tratar de inscribirla, y pues por supuesto que a la niña en una escuela de blancos pues, no la dejaron entrar, a la niña la rechazaron. Y a partir de ahí se inició un litigio estratégico muy interesante para conformar lo que es el sistema educativo norteamericano. Quiero platicarles, este asunto tuvo muchas derivaciones y tuvo muchísimos asuntos y fue construyéndose. Ese litigio estratégico en Estados Unidos duró 30 años, ese Brown versus Board of Education. Todo ese litigio duró 30 años. Por supuesto que hubo muchos despachos que trabajaron pro bono para llegar a esa conclusión y se fueron pasando la estafeta de uno por uno para ir avanzando. Y aquí, esta tarde, el día de hoy, también les vengo a plantear algo similar. Transformar el sistema de justicia en México, pues nos tomaría 50, 60 años o más. No hemos empezado todavía. Tendríamos que ponernos un punto de partida para empezar. Pero vamos a tener que empezar nosotros,
los que estamos hoy esta tarde a iniciar este tipo de acciones. Y luego vamos a tener que pasarle la estafeta a los más jóvenes y así sucesivamente, y quizás dentro de 50 años alguien diga, pues hubo un momento en donde la abogacía en México entendió que son corresponsables de la realidad, que son corresponsables de la violación a los derechos humanos, que son corresponsables de las injusticias, y estos abogados que se pusieron a trabajar en esa ruta, después de 50, 60 años, lograron que el país se transformara de otra manera. Entonces, para mí ahí está el planteamiento. El reto es cómo logro hacer compatible el ejercicio de mi práctica con la atención de estos otros asuntos y cómo transito de ser un abogado exitoso o una abogada exitosa para también poder comprometerme con lo social y con la responsabilidad social. Ahora, si ustedes se fijan, pues estos juicios de amparo, en principio, que hemos estado democratizando, por decirlo así, pues nuestra idea es compartirlos con todos. Entonces alguien perfectamente podría, de este grupo esta tarde podría decir, oye, pues yo también conozco una escuela o conozco unos niños o conozco unas familias que están en estas paradojas de hacer valer sus derechos. Y bueno, pues hay que empezar, y ahí está mi compromiso con ustedes abierto, total, a compartirles toda la información que hemos generado. Estamos terminando de hacer una biblioteca con todos los asuntos que hemos generado. Y por supuesto, qué bueno que me invitaron esta tarde porque me sirve para compartir con todos ustedes este conocimiento y también compartir el de ustedes hacia nosotros sería pues de gran utilidad. Pero yo los invito a reflexionar, bueno, ¿qué país tenemos? Yo también quiero que reflexionen que somos privilegiados, los que estamos aquí esta tarde. Yo también les pido que reflexionen cuál es nuestra corresponsabilidad en la construcción de las comunidades y de la justicia. Yo estoy convencido que el país no se va a resolver con políticos, no se va a resolver con la clase política que tenemos. Así no se va a resolver el país. El país lo tenemos que resolver nosotros. El país lo tenemos que transformar nosotros. Los que estamos aquí hoy, ahora, en este momento, son los que tenemos que asumir las riendas y la responsabilidad de la transformación del país. Y tenemos muchas herramientas para hacerlo. Por eso es que mi visión, y por eso empecé esta plática diciéndoles, yo en lo personal creo que le quedo a deber al país. Yo en lo personal creo que no hemos hecho lo suficiente y que tenemos una deuda muy grande con el país, porque hay miles de personas que están en una situación de vulneración de sus derechos y yo por lo menos lo digo en primera persona y muchas veces vemos esas vulneraciones y no nos importan, no nos trascienden, no nos impactan. A veces el ser tan beneficiados, el tener resuelta nuestros propios problemas, nos ciega, nos hace ciegos, como dice la novela de José Saramago. Somos ciegos ante esa realidad y me parece que esta tarde yo los invito a salir de nuestra pasividad, a salir de nuestra zona de confort, a salir de la ceguera en la que no hemos podido ver qué país es el que tenemos en términos de justicia, y a tomar el control y a tomar el liderazgo y el activismo para que el país se pueda cambiar. Estoy seguro que muchos de ustedes lo pueden hacer y lo van a hacer, y estoy seguro de que lo podemos hacer juntos, lo podemos hacer caminando juntos y transitando. Y me parece también que esa es una manera también de rendir buenas cuentas, de rendir buenas cuentas en cuanto al ejercicio de nuestra profesión. El Día del Abogado nos invita a reflexionar en que hay mucho por hacer, en que tenemos claramente que cambiar la ruta, en que lo que estamos haciendo no nos lleva a buen puerto y en que pues sí hay para mí un camino alterno y una abogacía que sí puede asumir el control y la transformación del país. Yo con esto dejaría mi plática y mi intervención esta tarde con ustedes. De veras quiero agradecerles mucho su paciencia y el estar en un viernes en la tarde escuchando estas ideas, pues para mí es muy reconfortante pues agradecerle mucho a José María que me haya invitado. Desde que me invitó, inmediatamente le dije que estaría con ustedes. Pues no estoy dando ninguna conferencia, estoy dándoles una plática a amigos y amigas que estoy seguro que serán sensibles y serán
y serán receptivos de esto que les digo esta tarde. Muchas gracias, José María, te aprecio mucho, te abrazo con mucho cariño. Gracias por darme esta oportunidad de platicar estas ideas. Y pues, si les parece bien, podemos hacer una sesión, José María, de reflexiones, de vernos al espejo de manera profunda y de pues aprovechar esta tarde para encontrar estas rutas que nos lleven a un mejor México. Abrazo, abrazo con cariño a todos los que están esta tarde escuchándome. Muchas gracias, José Mario. Pues agarro aire antes de dirigirme porque creo que logras hacer esa conexión en la que las inquietudes que existen de parte de los abogados que nos colegiamos son un factor que tenemos un común denominador. Además de ser abogados y querer colegiarnos, representa y refleja un grado de sensibilidad y un grado de responsabilidad. Y voy a retomar una palabra contundente que mencionaste. Somos corresponsables de nuestra realidad, corresponsables de la situación jurídica de México, corresponsables de lo que ocurre en este país. Y en ocasiones pensamos que las grandes decisiones emanan de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Pero por lo que tú has practicado, no solo en tu despacho con tus clientes, sino en busca, como bien lo dijiste, tú abres tu puerta y sales a la calle a buscar los problemas sociales y a tratar de resolverlos desde lo local. Eso es precisamente lo que también a nosotros nos mueve las fibras. Si tú pusieras en una escala las profesiones, el ejercicio de las libres profesiones que en México existen para transformar desde la sociedad este país, ¿en qué grado tendrías la abogacía? Pues mira, siendo que para mí para que un país pueda transitar tiene que ser un país justo, que para mí es el punto de partida, un país justo donde se respeten los derechos humanos, en donde pues no tengas que ser rico para poder defenderte y para poder exigir lo que te corresponde. Yo pondría en el grado de corresponsabilidad en el número uno a la abogacía, porque el país puede funcionar en otros ámbitos, pero en el ámbito de la justicia no funciona. Somos un país injusto en donde el acceso a la justicia es un lujo y eso pues ese es el reto que el día del abogado nos enfrentamos. ¿Cómo vamos a cambiar eso? Muchas gracias, José Mario. Y dejamos el micrófono abierto a las preguntas. Déjame revisar el chat porque aquí vi que algunas personas han participado en el chat. Gerardo nos hace una reflexión, dice que excelente charla para ver lo que está dejando de hacer como parte de la ciudadanía y nosotros quienes podemos hacer un poco de cambio, sí, exactamente, Gerardo. Y bueno, y José María, tú no sé si quieran participar en el chat o en los micrófonos, como tú digas, José María. Puede ser en los micrófonos para... Como ustedes digan, perdón, que estaba yo viendo aquí el chat, pero aquí, correcto. En lo que alguien haga una pregunta, puede hacer la intervención. Solo recordar que estamos en el marco del Día del Abogado y que no se celebra en México el día 12 de julio, ya que se dio la primera cátedra en América, ¿no es así, José Mario? Sí, no sé si tengamos algo que celebrar en el Día del Abogado. No sé si más bien deberíamos de aprovecharlo para plantearnos más que celebraciones, qué rutas se pueden seguir y qué nueva abogacía puede surgir. Creo que hemos también sido poco disruptivos en una abogacía diferente. Es una abogacía bastante repetitiva, bastante
conformista con el status quo, y creo que nos ha faltado también mucho esa idea de cómo pensar de una forma diferente para construir otras soluciones. Estamos nosotros, les comparto, haciendo un análisis, por ejemplo, de estas ideas de hasta dónde se puede llevar a un tribunal el derecho humano a la paz, a vivir en un lugar que esté en paz, y qué tanto podría alguien promover un juicio de amparo argumentando que la comunidad en la que vive no está en paz, y que eso también forma parte de las omisiones de la autoridad, y que pudiéramos generar una sentencia de un juez que reconociera el derecho a la paz, el derecho a la paz, que finalmente es el derecho a la convivencia. Por ejemplo, estas cosas que nos hemos tardado mucho en México en abrir los ojos al litigio estratégico, creo que ya está surgiendo de una forma pues bastante contundente, pero tenemos una herramienta preciosa con los intereses difusos y con el reconocimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y con las sentencias que ha dictado la Corte Interamericana. Pues creo que ahí tenemos para el Día del Abogado un muy buen quehacer, un muy buen reto de horas de estudio y de análisis, como para decir qué otras cosas se pueden hacer en mi comunidad, qué otras cosas están pasando, y cómo puedo yo llevarlas a un tribunal, y convertir ese problema en una solución, y esa solución en una sentencia, y a partir de ahí replicar y replicar y replicar hasta que podamos generalizar el cambio. Creo que ese sería para mí el reto del Día del Abogado. Ojalá también los abogados jóvenes que hoy nos están acompañando en esta tarde, pues también se plantean un poco hacernos a un lado, ¿no? O un mucho hacernos a un lado, y demostrarnos que pueden también replantearse, ¿no? La abogacía está muy desprestigiada, ¿no? Yo tengo un hijo que está estudiando para abogado, ¿no? No sé, siempre he tenido dudas de si debió haber estudiado otra cosa. A veces me frustra que tengas que estudiar para abogado en un país donde la ley no se aplica, y donde pareciera que la única forma de ejercer la profesión en muchos contextos en nuestro país es a base de corruptelas y de asuntos que transitan en la ilegalidad, ¿no? Caray, pues a veces es desalentador tener que enfrentarte a esas realidades, ¿no? Y pareciera que la ciudadanía también busca a esa abogacía corrupta, y a esa abogacía que encuentra cómo defraudar a la ley, y pareciera que, como yo digo en México, el buen abogado y la buena abogada son los que mejor pueden corromper a las estructuras. Parece que la sociedad también valora esto, y valora esto de una manera en que en muchas ocasiones prefieren esa abogacía que una abogacía ética, ¿no? Yo bromeaba un poco en la barra, que les decía que si los despachos pusieran en sus entradas, en las puertas, que en ese despacho se aplica el código de ética de la barra mexicana Colegio de Abogados, no sé si la gente entraría a los despachos pensando en que, caray, vamos a contratar un abogado ético, ¿no? Es decir, la propia comunidad está esperando que el propio abogado le plantee una solución que sea contraria a la ley, ¿no? Esa es una expectativa, ¿no? Vamos con un abogado bueno para que me diga cómo no cumplir, cómo no acatar la sentencia, cómo insolventarme para no pagar, en fin. Ese parece ser que ahí hemos estado incrustados, y no hemos podido también decirle a la sociedad, se puede tener una abogacía diferente, ¿no? Eso también creo que es un reto. El tema ético está pues totalmente hecho a un lado, y muy poca abogacía se compromete con los estándares éticos. Más bien se compromete a violar la ética, y a partir de ahí ganar dinero. Entonces, también ahí José María, veo que es un segundo, digo, da para una charla, una segunda, el próximo año me invitas de público, vemos el tema de ética, que a mí me parece que es un gran tema, ¿no? Así es, José Mario, y no esperar al próximo año. Si pensamos cambiar a México con sentencias, que también me quedo con esa frase matona, frase contundente, que en ocasiones pensamos que la mejor arma que tenemos para la transformación es el voto cada elección. Pero ahora esta serie de reflexiones que nos invitas a hacer en esta tarde me deja muy en claro eso. Vamos a cambiar a México con sentencias. Y allí, ¿cuántas veces lo podemos intentar? ¿Cuántas cosas distintas podemos
al mismo tiempo accionar. Creo que se abre una oportunidad. Muchos ya lo hacen. También, si nos pudieras comentar acerca del programa Toma tu Remo, sí. para ver si en Jalisco ya está y cómo poder ahí sumarnos. Hay una pregunta Sí, aquí de Salvador. Salvador. Hay dos, si quieres, déjame leer lo que dice Salvador Claro. Rosales. Gracias, Salvador. Dice Salvador en el chat, sería muy interesante que busquemos un vínculo con las universidades para que desde la formación de los abogados se observe de forma minuciosa una educación de valores. Es una pena escuchar que los peores chistes son referentes a abogados. Si lográsemos que desde la educación se prestigie a los abogados, me parece que la sociedad observaría a nuestra profesión con otros ojos. Totalmente de acuerdo, Salvador. Y también yo añadiría lo que nos dice Salvador, es muy buena reflexión. Lo que nos dice Salvador, yo añadiría esto, Salvador. A mí me parece que los que estamos dando clases a los jóvenes que están estudiando la carrera, tenemos una responsabilidad enorme. Y esa responsabilidad para mí es decirles, tú estás estudiando esta carrera porque te vas a comprometer a transformar tu país. Eso tendría que ser la piedra angular de la educación jurídica en este país. O sea, los que entren a las facultades tienen que ser unos convencidos en cuanto a que esos conocimientos que les vamos a dar son para transformar el país. Entonces, me parece que eso es un reto en las universidades, totalmente coincido contigo. Y luego está Ignacio, perdón, déjeme leer así, Ignacio Martín, me dice, buenas tardes, saludos al maestro José Mario, muy buenas tardes. ¿De qué manera podríamos como organización influir y trascender más en beneficio de la sociedad? Es decir, ¿qué recomendaciones genera en el marco de la colegiación? Es muy buena pregunta, Ignacio. Fíjate que yo soy de la idea de una legislación, esta era una idea que yo tenía, de una legislación de la abogacía, que se puede hacer desde lo local. O sea, tomo tu pregunta porque puede ser un tema local, en que nos ha faltado a los abogados impulsar una serie de legislaciones o una ley, como se quiera ver, que regule el ejercicio de la abogacía de forma correcta, que regule el tema pro bono que estoy mencionando, que regule la educación continua, que regule el ejercicio ético de la profesión, y que podamos decantar, que eso es lo que... el problema en México es que no hay un sistema para decantar quiénes son los buenos abogados y abogadas y quiénes son los malos, con un criterio objetivo. Y entonces la que se ve afectada desde mi punto de vista es la sociedad, porque la sociedad, como no tiene esas herramientas para medir el desempeño de los abogados y de las abogadas, acaba contratándose mucho de boca en boca, de recomendaciones, y acaban muchos abogados en México robándoles a los clientes, engañándolos, defraudándolos, llevando asuntos que no los deberían de llevar, asuntos que se pueden resolver y no los resuelven. Pero necesitaríamos nosotros decir cuáles son esos parámetros que pueden generar un diferenciador. ¿Quiénes son los abogados que estudian? ¿Quiénes son los que no estudian? ¿Quiénes son los que están comprometidos socialmente y quiénes no? Pónganse a ver, no hay manera de saberlo en México, no hay manera. Tenemos colegios y hacemos un gran esfuerzo, pero no tenemos un marco legal que nos permita decantar a la profesión. Entonces, ahí, Ignacio, yo creo que hay que hacer el ejercicio desde lo local. Yo soy enemigo a pensar que las soluciones vengan del centro. No, las soluciones tenemos que construirlas desde nuestro estado, desde nuestra comunidad. Entonces, pues ya hay en Jalisco una legislación que me parece que es positiva en cuanto a la certificación de los profesionistas, que entiendo que está en procesos de implementación y va avanzando, pero me parece que deberíamos hacer mucho más en cuanto a esos esquemas de proponer iniciativas y de nosotros impulsar. Yo cuando he hablado con otros abogados de otros países, les parece realmente inaudito que nosotros no seamos los que agarremos la agenda de la abogacía y seamos los que la propongamos. Parece que estamos esperando que alguien más venga a resolver el problema. Entonces, la pregunta de Ignacio a mí me parece que desde lo local hay que articular desde lo local estos estándares, estos parámetros, estas mediciones. Hay inclusive un sistema que ganó premios en España que está bien interesante, se lo voy a pasar a José María para que lo comparta, pero son las mediciones de los despachos a través de sus sentencias.
Entonces van calificando a los despachos con base en los asuntos que han ganado y que han perdido. Entonces imagínense un despacho que lleva asuntos mercantiles, pues al final dicen, este despacho de 100 asuntos ha ganado 50 y hacen accesibles las sentencias con protección de datos, pero las ponen disponibles. Entonces ya no hay que si eres bueno o eres malo, es cuántas sentencias tienes ganadas, cuántas tienes perdidas. Ahí sí, pues no hay manera de esconderse ante la contundencia de la sentencia. Entonces, si me van a medir con base en sentencias, al revés, José María, ahora me van a medir a mí, pues voy a ser muy cuidadoso de meterme en asuntos que voy a perder, porque entonces mi calificación va a bajar. Y voy a ser muy cuidadoso para que los asuntos que planteemos los gane. Y entonces me van a medir con eso. Entonces mañana digamos, ¿quién quiere contratar a un abogado para un juicio mercantil? Vámonos al termómetro de sentencias y ahí están quiénes son los que ganan y los que pierden, ¿no? Eso en España les ha resultado como muy buen ejercicio. Lo han hecho en materia laboral y lo han hecho muy bien y es una idea, por ejemplo, que podamos utilizar. Entonces, creo que desde lo local se puede armar un tema así. Armando Aguilera, sí, nos menciona el tema de la ética del abogado, y sí, pues es el gran ausente, digamos que en el día de la abogacía, el gran ausente es la ética del ejercicio profesional, ¿no? Entonces, ese también tendría que ser un tema de nuestra agenda, de cómo construir una abogacía ética y cómo poder hacer. Miren, yo ponía esta idea, ahorita con lo que me dice Ignacio me recordé, los que estamos en la barra o en los colegios tenemos códigos de ética. Yo proponía esta idea, que cada vez que llegara un cliente nuevo a nuestras firmas, a nuestros despachos, lo primero que le entregabas era el código de ética. Buenas tardes, mire, quiero explicarle que nosotros ejercemos la profesión de esta manera. Aquí está el código de ética para que usted lo revise. Estos son nuestros parámetros de comportamiento. Lo que usted nos vaya a pedir se tiene que ajustar a estos parámetros de comportamiento ético. Si usted nos va a pedir algo que está fuera de estos parámetros, no lo vamos a hacer. O sea, que esa sea la carta de presentación. Vamos a ir cambiando, como bien decía José María, pues a partir de nosotros mismos. La abogacía no se va a cambiar sola, pero bueno, si empiezo yo a hacerlo así, al rato va a haber gente que diga, bueno, aquí hay abogados y abogadas que se están comprometiendo de esta manera y que están entregando los códigos de ética y que están diciendo que la abogacía sí puede ser, se puede ejercer a partir de un planteamiento ético. Entonces hay mucho por hacer en ese sentido. Muchas gracias por las preguntas de Salvador, excelente Ignacio y Armando. Fíjense que yo, y no tengo tan claro en Jalisco, José María, pero nosotros hemos hecho el ejercicio de presentar muchísimas iniciativas, muchísimas. En San Luis Potosí se puede presentar una iniciativa con una sola firma. Eso es una gran ventaja. Eso es algo que hay que impulsar en todo México. Y nosotros cada semana, podría yo decir, estamos presentando una iniciativa. Y les comparto algo que ha resultado también muy, muy positivo en términos de litigio. Nos dimos cuenta que estas iniciativas, cuando no son dictaminadas, las que presentamos como ciudadanos, violan nuestros derechos políticos, y entonces eso nos dio pauta para ir al Tribunal Electoral y decirle, oye, pues presenté esta iniciativa para la ley de la abogacía, ¿no? La ley de la abogacía, que no ha sido dictaminada en los plazos que marca la ley orgánica del Congreso, y el Tribunal Electoral nos ha dado la razón en todos los asuntos que hemos planteado de esta forma, y nos ha dicho, claro, se violan tus derechos políticos, y nos ha obligado al Congreso a dictaminar y a fundar y motivar, obviamente, el dictamen de las iniciativas. Entonces, ahí hay otro, digamos, otro campo de acción, el mover en el Congreso ciertas iniciativas para que estas iniciativas cambien la realidad de nuestra profesión. Creo que ahí se podría también trabajar. No estoy muy seguro si en el Estado se puede hacer con una sola firma, pero es algo que pues, se podría empezar a construir, ¿no? Creo que es una buena idea esto, y como ya hay sentencias del Tribunal Electoral, pues te vuelves un diputado sin ser diputado, o te vuelves una diputada sin ser diputada, y pues te vuelves un actor ahí en el Congreso para estar proponiendo iniciativas que sean relevantes. Luego nuestros congresos locales, no sé cómo estén, no me atrevo a opinar en el Congreso del Estado de Jalisco, pero bueno, en San Luis Potosí vemos unas iniciativas que son lastimosas, de cambiar 2 comas y cambiar dos palabras.
pero las iniciativas de a de veras se pueden promover y por ahí puedes accionar también. También creo que es un buen ejercicio de transformación. Sentencias e iniciativas se puede combinar muy bien. Perdón, ya no vi más preguntas aquí. Déjame avanzar. Maestro José Mario. Sí, perdón, que ya hay más preguntas. Adelante. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erasto Castillo. Soy profesor de educación media superior. Primero que nada, quiero felicitarlo por la charla. He seguido en Twitter sus comentarios y me parecen muy acertados. Creo que lo que hace falta, independientemente de la profesión, es ese compromiso como ciudadano. Y desde luego, el tener la licenciatura en Derecho creo que nos hace doblemente responsables de ejercer nuestra ciudadanía. Yo como profesor de educación media superior a nivel federal, he visto que nuestro gremio después de la reforma del presidente Enrique Peña Nieto, han sido trastocados nuestros derechos como profesores. La autoridad, el nuevo gobierno, ha malentendido el derecho adquirido que nosotros tenemos después de haber sido evaluados y nos quieren poner a impartir materias que no van con nuestro perfil profesional. Entonces, por un lado, ahorita tenemos el problema de que como fuimos evaluados con buenas calificaciones o buenas evaluaciones, no se nos han dado nuestros pagos correspondientes. Entonces, desgraciadamente, la cultura de la legalidad, a pesar de que tenemos nuestro código de ética, nuestro código de conducta como trabajadores al servicio del Estado, pues para las autoridades es letra muerta. No existen para ellos esos códigos. Entonces, y no soy el único, creo que a nivel nacional tenemos el mismo problema, que yo como licenciado en administración, si hay necesidades del plantel de que yo dé una materia que no está de acuerdo a mi perfil, ellos diciendo que por necesidades del servicio voy a tener que prepararme a dar una materia como ecología, por ejemplo. Entonces no se me hace justo porque al final del día el servidor público, que en este caso viene siendo nuestro jefe inmediato superior, tiene que apegarse a la normatividad. Entonces, aquí mi pregunta es, directamente como instrumento para hacer valer nuestros derechos, ¿sería el juicio de amparo? ¿O qué tenemos que hacer? Porque ya llevamos muchas violaciones a nuestros derechos como trabajadores y siguen aumentando. Ahorita con la pandemia tenemos que cumplir con una serie de trabajos y no preguntan qué necesidades tenemos. Tenemos que tener forzosamente internet, una laptop, rendir un informe, es decir, todo tiene que ser obligación del docente. Entonces, es muy interesante el planteamiento y creo que sí da para que lo podamos, le propongo que lo estudiemos. Nosotros, me parece que es un tema muy relevante y me gustaría explorarlo y analizarlo con usted. Si quiere, le pido a José María que le dé mis datos y por supuesto que lo estudiamos y me parece que sería un tema interesante, ¿no? El tema de la perspectiva de los maestros, por supuesto. Sí. Cuente con ello, lo analizamos y me comprometo a que le buscamos el cómo sí. Déjeme nada más antes de terminar ver las preguntas, José María, que están adicionales. Si le puedes dar al profesor mis datos para que me contacte y bueno, a todos, ¿no? Por supuesto, a todo el grupo estoy a sus órdenes. Nada más déjenme terminar aquí para darle la oportunidad a todos los que nos mandaron preguntas. Sí, Ricardo González, es muy objetivo decir que desde nuestro espacio podemos hacer grandes cambios, puesto que desde una asesoría reflejamos la ética, claro, ahí está un cambio, no siempre es lo que quiere el cliente, ubicar al cliente en su realidad ya es un cambio, sino lo que verdaderamente se puede obtener. Excelente, Ricardo, totalmente de acuerdo. Bueno, eso soy. Excelentes posiciones y diálogos. Soy Juan Guillermo Márquez, ingeniero civil. Mira, qué bueno que hay personas que México requiere más ingenieros, menos abogados. Entonces ahí, muy bien, ingeniero, qué bueno que está con nosotros. Muchas gracias por la invitación. En los organismos que participo, hay un observatorio ciudadano. Tenemos claro que para los temas sociales en los que participamos, los trabajos tomando un
consideración 4 dimensiones: social, jurídica, técnica, política. Nos da excelentes resultados. Excelente, excelente. Luego Arturo Martínez, saludos a todos, gracias, maestro. Un poco, José Mario. Sí, sí. El caso del ingeniero Juan Guillermo Márquez tiene una particularidad muy interesante. Él promueve un litigio estratégico en defensa del agua de los Altos de Jalisco. Excelente. Es un trasfondo que no solamente es de los Altos, sino de importancia nacional, e incluso estamos viendo que ya el derecho del agua comienza a ser más relevante cada vez. Perdón. Excelente, ingeniero. En lo que podamos apoyar, nosotros también estamos promoviendo algunos litigios con tema del agua, y pues cuente con nosotros también. Y yo también creo, José María, que en el colegio se podría plantear esta idea de empezar a promover algunos litigios estratégicos con los abogados y las abogadas que quieran hacerlo, y ya lo habíamos platicado tú y yo. Cuenten con nuestro apoyo, inclusive estamos dispuestos a ir allá, a hacer alguna exposición presencial, en fin, todos los que están interesados, cuenten con que lo podemos hacer. Eugenio de Anda también nos hace un comentario: buenas tardes, han abordado un tema muy interesante. En algunos países la barra está facultada para sancionar, exacto, a los abogados por conceptos éticos en base a las reglas claras y tajantes, lo que genera que los despachos sean más cautelosos en su actuar. Claro, ¿creen que aquí en México se podía hacer? Los colegios de abogados actualmente no necesariamente tienen la calidad moral para hacerlo, porque se forman más por temas de amiguismos, exactamente, que calidad moral. Ahorita voy a eso brevemente. Edgar Ramos, buenas tardes, gracias, maestro José Mario, excelente exposición, es un tema interesante y propio de nuestro actuar. Gracias, Edgar. Tenemos un asunto jurídico de índole federal. Sí, el que nos está diciendo del agua, cuente con mi apoyo, ingeniero. Con mucho gusto podemos participar y ayudar y poner nuestro granito de arena. Licenciado Rodríguez, excelente, gracias. Nada más un tema para cerrar, José María. Cuando se trató en México de lograr la colegiación obligatoria, había que reformar la Constitución, no hay de otra. Para la pregunta que me hacían, si los colegios pueden sancionar, se requiere modificar, porque tenemos que establecer un sistema en donde sea obligatorio para ejercer la profesión colegiarte. Ahorita si se promueve esto a una ley secundaria, con un amparo lo dejan sin efectos. Cuando se trató de hacer esto, los que se opusieron a eso fueron los propios abogados. El peor enemigo de la abogacía en este país son los abogados. Los propios abogados son los que quieren que la profesión se mantenga como está. Entonces, creo que las luchas las tenemos. Qué bueno que hacemos esta plática esta tarde aquí, los que estamos. Ya, este grupo es muy importante. Nosotros somos los que tenemos que dar la batalla en cuanto a esto. Y los abogados descarrilaron la reforma constitucional. Ahí tengo yo los documentos, cómo descarrilaron esto. Fueron a la COFESE, a la Comisión Federal de Competencia Económica, a decirles que establecer colegiación obligatoria iba a violar las disposiciones de libre competencia en México, el 28 constitucional, y por ahí se fueron, y entonces se descarriló el tema. Pero no nos desanimemos, hay mucho por hacer, hay muchas batallas que dar, y hay muchos éxitos que vamos a tener si actuamos juntos. Entonces, pues qué bueno que estamos aquí esta tarde, y cuenten conmigo, en verdad, para estas ideas, y para apoyar, y para poner un granito de arena. Cuenten conmigo, y de jalar parejo. Ya sabes, José María, que tenemos muchos años de conocernos, y pues claro, encantado de ayudar y de participar y de colaborar con todos ustedes. Muchas gracias, José Mario. Y si no hay alguna otra pregunta, quisiera proyectar un agradecimiento que tenemos por esta charla, por esta conferencia, por este contenido grande de abogacía. Y muchísimas gracias. Déjame ver por aquí. Ahí está. Y tenemos, ya lo ven en pantalla todos. El Colegio de Abogados de los Altos de Jalisco. Sí, te otorga presente agradecimiento, José Mario de la Garza Marroquín, por tu valiosa aportación con la videoconferencia, la abogacía como factor en la impartición de justicia
y en el desarrollo de una sociedad justa, en el marco del Día del Abogado. San Juan de los Lagos, Jalisco, a viernes 10 de julio de 2020. Un servidor como presidente del Consejo Directivo 2019-2020 y el licenciado Ignacio Raúl Martín Martín como primer vicepresidente del Consejo Directivo. Te haremos llegar este agradecimiento en físico a tu oficina. Pues te agradecemos la disposición. Creo que ya regreso a la pantalla, y todo el aprendizaje que nos compartes, sobre todo esa disposición a colaborar, que a cada uno seguramente nos va a dar un derrotero, una ruta más clara, porque en ocasiones escuchamos de litigio estratégico, pero te voy a decir, muchos dudamos, lo digo en lo particular, de cómo hacerlo. Entonces, seguir tus pasos, yo creo que nos va a fortalecer esa buena intención de querer hacer lo que vemos que haces. Muchas gracias, José María. Y pues muchas gracias a todos. Espero que nos podamos encontrar presencialmente ahora que la pandemia nos dé oportunidad de estar físicamente y de poderlos visitar allá. Y pues sí, si tú consideras como presidente que podamos armar litigios estratégicos de problemas que hay en la comunidad, que se puedan identificar y que ustedes quieran, pues como una organización, de trabajar conjuntamente, cuenten con nosotros. Ya me quedo con 2 tareas: el tema educativo que se abordó aquí, que me parece de gran relevancia, y el tema de litigio de agua también, con mucho compromiso de participar y de aportar ideas. Abrazo muy fuerte para todos. Muchas gracias por la invitación, mi querido José María. Te aprecio mucho, mi reconocimiento y mi abrazo de fraternal contigo. Gracias por todo. Gracias. Y gracias a todos los participantes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, felicidades. Hasta luego.